Pero el Shema propiamente era el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Shema era para el pueblo de los judíos la principal oración o la principal plegaria y también la oración más sagrada para ellos. Era como la fe inquebrantable que debían tener, como para nosotros es el tener a Cristo en el corazón. Es la oración que todos repetían o rezaban, porque recordemos que decimos que no hay que rezar, que es repetir, que hay que decir de lo que está en el corazón. Pero yo creo que sí debemos rezar los versículos que están en la Biblia, la palabra para nosotros, que usted no puede inventárselo ni sacarle de ningún lado, que está allí. Entonces, ellos rezaban esta proclamación de la palabra y también había una manera de cómo debían aplicarlo. Al acostarse y al levantarse, terminando el día y comenzando el día. Tenían que escribirlo a la entrada de la puerta principal y también en las puertas interiores, al lado que se abre la puerta, ahí tenía que estar este texto escrito para que todos lo vieran. Yo veo que en algunas casas pegan ciertos anuncios en la puerta de la refrigeradora con algunas cosas de imán, ahí los ponen. ¿Para qué lo ponen? Para acordarse de ciertas cosas. Ojalá escriba el Shema ahí y lo pegue. También para que todos lo vean y el que va a la refri cuando abre, pues que pueda leerlo también. Tenía que colocarse al lado derecho, no era en cualquier lado, al lado derecho tenían que ponerlo y en la entrada de la puerta, como dije, y también en las puertas internas. Jesús repitió en vida este pasaje. Yo quiero que veamos rapidito cuando Jesús lo toma. Está en Mateo capítulo 22, el versículo 37 y 38. Voy a leerlo rápidamente porque no voy a quedarme allí. Solamente quiero dar algunas indicaciones para que entendamos esto que significaba para el pueblo de Israel, pero también para la iglesia en nuestros días, para usted y para mí hoy. Yo creo que es por olvidar estas cosas que hemos también casi olvidado nuestra fe y la iglesia ha cambiado de rumbo, o sea que hay una serie de cosas que están confundiendo al pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor, palabras de Jesús, en el capítulo 22 de Mateo, versículos 37 y 38. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. O sea, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. Recordemos, hermanos, que el corazón es simplemente un músculo. Cuando hablamos de corazón, realmente yo creo que estamos hablando de nuestro pensamiento, de nuestra mente, de los sentimientos y eso. Es el primero y más grande mandamiento. Y podríamos decir, vamos al segundo, pero ahorita no quiero hacer el énfasis sobre el segundo. Dios es lo más importante que debe estar en la vida de cada persona. También lo repiten todos los sinópticos, porque también lo repite Marcos. Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30. Marcos capítulo 12. 29 y 30 nos dice, nos da el mismo mandamiento el Señor, palabras de Jesús a sus discípulos y a la gente que le seguía en estos tiempos. Dice la palabra del Señor en el versículo 29, y Jesús respondió: el primer mandamiento de todos está citando el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús citó directamente el Shema. ¿Y qué dijo que era el Shema? Yo dije que era la primera y más grande y sagrada oración para los judíos.
Pero para el pueblo de nosotros debería ser el mandamiento más claro y más importante y más sagrado. Y es lo que debería estar siempre en nuestro corazón. Oye, diría Iglesia de Orotina, oye, pueblo de Dios, Jehová nuestro Dios, uno es. Porque a veces tenemos un montón de dioses. Decimos que los creyentes no somos idólatras. Sí, lo somos. ¿Qué es idolatría? Todo lo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Y a veces es tu casa, el carro, el equipo de fútbol, y qué sé yo, tu esposa, tus hijos, lo que posees, aún tu intelecto a veces. Entonces, el más grande mandamiento y la persona más importante en nuestra vida tiene que ser el Señor. Y el último está en Lucas 10:27. El único que no lo repite es el Evangelio de Juan, pero los sinópticos todos lo repiten. Capítulo 10, versículo 27 dice la palabra de la siguiente manera. Pero vosotros, no, estoy en Juan, perdón, es Lucas. Lucas 10:27. Si alguien lo tiene ahí donde está, puede darle lectura mientras yo lo encuentro acá. ¿Alguien quiere leerlo? Ponerse de pie y con voz de trueno leerlo. Uno nada más. Sí. Ok, ahí incluye el segundo, pero aquí lo que está diciendo, y aquel respondió, estaba hablando del buen samaritano, porque alguien le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más grande. Y Jesús le dijo, Jesús le pregunta a él, y este líder religioso responde, amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque él era judío, conocía el Shema. Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego entra el segundo mandamiento. Pero entonces nos damos cuenta que esto sigue tan vigente para nosotros hoy. Y deberíamos repetirlo. ¿Cuándo? Cuando se acuesta y cuando se levanta. ¿Y a quién debe enseñárselo? A sus hijos y a sus nietos, porque ahora los abuelos ya terminaron con los hijos. Yo no sé si lo formaron bien o mal formaron, pero quieren seguir con los nietos. Y yo no sé si hacen un buen trabajo con los nietos, pero bueno, dicen que los abuelos, es nada más un decir por ahí, que los abuelos deformamos a los nietos. Yo diría que hay que dejar a los padres ser padres. Ya usted tuvo su tiempo. Deje que sus hijos sean padres. Y lo que usted enseñó, a ver cómo se desenvuelven y se desarrollan. Esperamos que bien. Es muy interesante para nosotros en nuestro tiempo que lo hemos reemplazado, esto de enseñar a los hijos. ¿Con qué hemos reemplazado este mandamiento o el primer y más grande mandamiento? ¿Alguien puede decirme con qué lo hemos reemplazado? Uno nada más. No tengo prisa, hermanos. Uno. ¿Qué pasa, iglesia? Este mandamiento lo enseñarás a tus hijos estando en casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. ¿Con qué lo reemplazamos? ¿A quién le mandó Dios eso? ¿A quién? A los padres. ¿Y a quién se los cedimos? A los maestros de escuela dominical. Yo no sé si la escuela dominical en nuestros tiempos ha venido a ser una bendición o ha venido a ser un tropiezo. Porque es muy fácil cuando nos quitamos la responsabilidad y se la pasamos a otro. Pero el problema es que si fuera en el trabajo, o si fuera en una empresa, o si fuera en algo secundario, pues lo más que puedes tener es pérdida en la empresa o alguna cosa como esta. Pero en esto puedes tener la pérdida eterna de tus hijos, la condenación eterna de ellos.
¿Por qué? Porque gloria a Dios por el trabajo de los maestros. Los maestros son una ayuda. Pero Dios no le va a pedir cuenta por tus hijos a los maestros. Cristian, ¿a quién le va a pedir cuenta? A los padres. A ti, mamá. A ti, papá. Uno comienza al revés. A ti, papá. Y a ti, mamá, porque le echamos todo el churuco a la mamá, ¿verdad? Ocúpese de ese muchacho. Es usted, es su hijo. No. La cabeza del hogar, ¿quién es? El padre. Tristemente hay algunos hogares descabezaditos, pero bueno, gracias a Dios por mujeres valientes que a veces cumplen el rol de papá y mamá. Y no solamente por papás ausentes, a veces presentes, pero como si no estuvieran. Yo quiero hoy compartir un poco de la historia de la escuela dominical. La historia de la escuela dominical comenzó en Inglaterra en el año 1780. Fue cuando primera vez en la historia comenzó la escuela dominical. Antes de 1780 no existía. ¿Existía la iglesia? Claro. ¿Cuándo comienza la iglesia? Bueno, la iglesia ha existido siempre como iglesia, pero la iglesia que conocemos hoy comienza en el libro de Hechos. ¿Recuerdan? Después del día de Pentecostés. O sea, si comienza después del día de Pentecostés, estamos hablando que fue 50 días después de que Jesús murió y resucitó. Y es ahí donde comienza la iglesia. Entonces, durante 1780 años, ¿quién se ocupaba de enseñar a los hijos? A ver, hermana. Dice la hermana Maricruz que los papás. ¿Todos están de acuerdo? Está así como muy calladito, ¿no? ¿Y qué pasó entonces? Bien, sigo un poquito adelante entonces. Cuando se dio el tiempo de la revolución industrial, los niños se les hacía trabajar y trabajaban tiempo terrible. En el año 1802, entre 2 y 4 por ahí, se regula el tiempo por ley. Esto comenzó en Inglaterra y se regula para el horario para los niños que trabajaban. Y se reguló, ¿sabe cuánto? Que los niños podían trabajar no más de 12 horas. Y el tiempo ya de más bajo, las 8 horas y toda esa cosa, creo que se reguló hasta el año 1844. O sea que los niños trabajaban de lunes a sábado 12 horas diarias. Y no importaba la edad que tuviera, porque fue hasta ese tiempo después que se regula la edad y toda esa cosa. Los niños trabajaban. ¿Y sabe quiénes trabajaban más? Los niños de las familias pobres. Las familias que tenían necesidad. Entonces, en el año 1780 apareció un hombre de Dios de la iglesia anglicana, un reformador que se llamó Robert Cage. Y este hombre dijo, ¿qué está pasando con estos niños que no están aprendiendo a leer ni escribir? Porque no pueden ir a la escuela. Están trabajando todos los días y en ese tiempo cuando él comienza más de 12 horas, porque es hasta el año 1802 cuando se regula este horario que no podían trabajar más de 12 horas. Hoy si hacemos trabajar a un niño nos meten a la cárcel. Y si lo hacemos trabajar ciertas horas, peor. Entonces, tan es así que ya ni grandes tampoco trabajan. Y entonces, y podrían trabajar, pero hay que casi sacarlos con la policía, ¿no? Pero, bueno, menos todavía, porque son menores de edad y te acusan. Es una broma, hermanos. Pero en realidad nuestra sociedad ha cambiado completamente. Entonces, este hombre se levanta del nombre de Dios, un filántropo, reformista de la iglesia anglicana, y dice, hay que hacer algo para que estos niños reciban educación,
pero él era un cristiano. Entonces, como cristiano, ¿qué hizo? Les enseñaba las materias que debería enseñarse en la escuela. La primera cosa que hacía era enseñarles a leer y escribir. ¿Y saben cuál fue el libro de texto que se usó para enseñar a los niños a leer y escribir? La Biblia. Eran los niños más pobres los que estudiaban ahí. Era la escuela, era como la escuela pública para ellos. ¿Por qué? Porque el domingo era el día que tenían que descansar. Pues entonces el día que los tomaba para darle las clases que aprendieran a leer y escribir. Y encontró algunos maestros que ayudaban. Después se fue reformando, pero la clase no se daba en la iglesia, hermanos. La clase se daba, era un compromiso profundo en la casa de los maestros que se ofrecían voluntariamente para enseñar a los niños a leer y a escribir, y la mayoría eran cristianos, y lo hacían en sus casas, como decir, la hermana, que por tomar a alguien, Wendy, dice: yo abro mi casa para que los niños del pueblo que no saben leer y escribir vengan para enseñarles a leer y escribir. Antes hacíamos eso. Yo recuerdo que en la escuela dominical en Cañas enseñábamos a algunos hermanos de la iglesia que no sabían leer ni escribir, les enseñábamos a leer y escribir en la iglesia misma. ¿Y qué usábamos? Usábamos los principios que se usan ahora, pero usábamos la Biblia. ¿Y qué es lo que empezaban leyendo? La Biblia. Conozco algunas personas que ya no están, que el Señor ya los llevó, que aprendieron a leer en la Biblia. Posiblemente todavía tengamos algunos. Hoy me parece que hemos dejado eso de lado y tampoco nos preocupa. Vaya a la escuela nocturna, vaya a hacer lo que sea. Hay mucha gente en nuestros tiempos, hermanos, sobre todo adultos, que no saben leer ni escribir, ¿cierto? Y algunos vienen a la iglesia y se convierten al Señor. ¿Conoce usted alguno? ¿No se ha preocupado por conocerlo? Amén. Y si descubrimos a alguien en la iglesia que no sabe leer ni escribir, ¿qué vamos a hacer? Alguien diría: para eso tenemos a Mochito. No es cierto. Está usted. Y estoy yo. Podemos hacerlo. Ok. ¿Y saben qué ocurrió con la escuela dominical? Llegó a ser la institución pública más importante en esos tiempos. Se graduaban en la escuela dominical, y los que se graduaban, cosa que hemos perdido eso de vista, los que se graduaban ya a cierta edad, se comprometían a ser maestros de escuela dominical. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos escasez de escuela dominical porque hemos perdido la visión. Y los niños que crecen en la escuela dominical deberían ser los futuros maestros, pero están tratando de desaparecer, mami, hasta de la iglesia se van. Eso significa que algo está fallando. ¿Conocían esta historia? Bueno, ahora se puede meter a internet, ahí de todo. Casi el libro de historia está ahí. Pero también en las clases de teología está, la historia está. Luego esto pasó a Estados Unidos y siguió hasta el siglo XIX, todavía se renqueaba con eso. ¿Y sabe qué? En el año 1960, bastante reciente, es cuando la iglesia y los padres prácticamente tiraron la toalla y dijeron: iglesia, hágase cargo de nuestros hijos. Busque maestros que les enseñen. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá no lo diga porque lo pongo en disciplina. Entonces, ¿qué son los maestros? Son un apoyo para los padres. Pero la primera responsabilidad de la formación de tus hijos es tuya, papá y mamá. Es mía. Es a nosotros que nos corresponde. Y este hombre, Robert, fundó con sus ayudantes cientos de escuelas dominical. Hasta dice la historia que llegó a tener más de 1 millón de estudiantes. ¿Y dónde se daban las clases? En las casas de los maestros. Y les conté la historia que algunos, trabajando toda la semana,
12 horas. No querían venir, pero los papás los mandaban porque era el único lugar donde podían aprender a leer y a escribir. Y entonces dice la historia que Robert, porque los niños se querían escapar, les amarraba un tronco en la pierna, como enyesado, les amarraba un palo de abajo arriba y así no se podían ir. Y no les soltaba el palo hasta que terminaba la clase. Cuando terminaba la clase, si le quite el tronco no se puede ir, tenía que estar ahí escuchando. O sea, hay toda una historia de lo que ocurrió, pero la escuela dominical, hermanos, como dije, nunca comenzó como nosotros lo conocemos ahora. Y me parece que la escuela dominical se ha convertido en una terrible irresponsabilidad del pueblo de Dios y que un día vamos a tener que responder delante de Dios. Gloria a Dios por los maestros, pero maestro, recuerde que usted es un ayudante de ese papá y esa mamá, y la responsabilidad de la salvación de esos niños, bueno, a usted le corresponde también como creyente predicar la palabra a todos, aún los que están afuera. Y ya que esos niños están ahí, si los papás no lo hacen, pues predíquele a Cristo. Pero los primeros a los que Dios les va a pedir cuenta es a los papás. ¿Qué dice el Shema? Y las enseñarás a tus hijos, las repetirás a tus hijos, estando en casa, andando por el camino. O sea, continuamente compartiendo la palabra. Yo creo que los únicos que hacen esto, tristemente, no tienen la verdad y lo hacen, son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová sientan a su hijo, a su hija y lo endoctrinan. Así que por eso usted ve un chiquito testigo de Jehová que se sabe la canción a los 9, 10 años, llega a tu casa y te cuenta la canción que él sabe. O sea, te cuenta la historia de lo que se le enseñó. Ojalá los creyentes pudiéramos hacer lo mismo. ¿Cuántos de nuestros hijos por lo menos entienden su fe y pueden repetírsela a alguien? Pueden compartírsela a otros niños, a otros jóvenes. Si no lo pueden hacer, diga, papá y mamá, la culpa es mía. No como pastor, como papá, la culpa es suya. Y un día vas a tener que responder delante de Dios. Qué interesante, ¿no? Fue hasta el año 1790 cuando llegó a Estados Unidos y también la escuela continuó, y fue en 1960, como lo quiero repetir otra vez, cuando los padres dejaron el compromiso de sus hijos, de la formación en la fe, y lo entregaron en las manos de los maestros de escuela dominical. Hermana Lidia Herminia fue maestra de escuela dominical por mucho tiempo, ¿verdad? Te pasaron la responsabilidad. ¿Conocías esta historia? Ok, quiero ir un poco adelante. Escuché un día de estos un mensaje del hermano Pablo. ¿Cuántos recuerdan al hermano Pablo? Está con el Señor. El que predicaba un mensaje a la conciencia. Esto me tocó profundamente, me golpeó. Quiero repetir algunas cosas de lo que él dijo. Y contó una historia real. Él siempre contaba historias reales. Algunas eran metáforas, pero esta fue una historia real. De un pastor, un ministro del Señor que había fallecido. Y estaba ahí en el velorio, o posiblemente en el último culto, cuando le iban a despedir para ir al funeral de una iglesia muy grande. Y pasaron muchas personas y testificaban. Y daban testimonio de cómo este hombre de Dios les había ayudado en su vida. Les había dado un consejo, les había dado una motivación, había hecho algo, les había aconsejado con un consejo sabio y hasta les había aportado algo económicamente. Cientos desfilaban testificando de lo que este hombre de Dios había hecho. Y en la multitud entró un joven de unos 30 años, mal vestido, un poco ebrio, sin hacerse la barba. ¿Qué diríamos? La apariencia de un indigente. Y llegó y miró el cuerpo largamente. Había escuchado todo el testimonio de la gente
que estaban dando ahí los hermanos, cientos que pasaban a testificar de la vida de este hombre de Dios. Y al final dijo: papá, ahora ya sé dónde estabas cuando más te necesité. Y él cita un pasaje que está en Cantares, capítulo 1, el versículo 6. Esto, como pastor de años, me golpeó muy fuertemente. Y quiero leerlo para usted. Dice el pasaje, Cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6. Dice: me pusieron a guardar las viñas. Estoy leyendo la segunda parte. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no la guardé. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era la mía, ¿qué dice el salmista? No la guardé. Cuando pienso en esto, ¿cuál es mi viña? En primer lugar, mi viña soy yo mismo, pero también es mi familia, los que están cerca, los que Dios me confió. Amados hermanos, la iglesia no está primero, la familia está primero. La iglesia debe estar fundada por familias sanas, no por familias enfermas, no por familias descuidadas, no por familias que se pierden y se van al infierno mientras pasamos toda la vida tratando de salvar las otras viñas. En el capítulo 8 de ahí mismo de Cantares, el versículo 11 y 12, quiero leerlo para ustedes. Nos dice la palabra del Señor. El libro de Cantares es un libro particular porque muchas veces decimos tiene que ver con el amor y toda esta situación, pero creo que tiene que ver también con esta relación que debemos de tener con el Señor. Y dice el versículo 11 de la palabra del Señor en el capítulo 8. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Versículo 12. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Mi viña, la que es mía. ¿Cuántas veces? Y yo tengo que reconocer que soy uno de esos. No tengo tiempo para mí, para vacaciones, ni nada de esa cosa, porque estoy ocupado en la obra del Señor. Tiempo completo y a veces no 12 horas, el tiempo que sea. Y digo a la gente, cuando tengo un problema, llámeme aunque sea en la madrugada. Pero soy una persona limitada. La primera viña que tengo que cuidar soy yo mismo. Y si no la cuido, se va a terminar y ahí se acabó todo. Y no podré hacer lo que debería hacer. Pero también la familia. Tristemente en la historia, los hijos de los pastores terminan en el mundo. Terminan apartados. Muchas veces los hijos de los mejores evangelistas en la iglesia, hombres y mujeres, su familia está en el mundo. Gente testifica de cuánta gente trajeron a la iglesia
su familia nunca vino. Y si vino, se fue. Y tampoco nos preocupamos por rescatarlos a ellos, porque lo más importante es ganar almas para Cristo. Pero ¿cuáles son las primeras almas que debemos ganar para Cristo? Nuestros hijos. Nuestros hijos. Cosas que me distrajeron y que hicimos descuidar lo más importante. Mi viña, como dije, es mi familia, mi esposa, mis hijos. Pero también la palabra nos dice, y lo está tomando ahí en el libro de Cantares, en el capítulo 2 y versículo 15. Todo el libro va enfocado en eso, lo que impedía que el amor se realizara. Y no solamente era el amor con una persona, sino esa relación con Dios que te distrae. En el capítulo 2, versículo 15, dice de la siguiente manera: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está floreciendo, está en flor, está cuando necesita cuidado, cuando hay que dedicarle tiempo, porque si no, la cosecha se perderá. La viña está lista. ¿Cuándo es que la viña de tu familia está lista? Cuando los niños comienzan. La palabra dice: instruye al niño cuando es pequeño, y cuando fuere adulto no se apartará de él. Pero usted quiere que alguien, el pastor o otro, le hable a sus hijos cuando está en la adolescencia, cuando está en su rebeldía, cuando ya tiene 14, 15, 16 años y se va al mundo. ¿Cuándo hay que comenzar? Instruye al niño cuando, dice la palabra, Proverbios 22:5, cuando es pequeño. Y cuando fuere grande no se apartará. Pero cuando es pequeño le das el celular para que se calle, le pones el tele o haces cualquier cosa. Y lo digo y lo vuelvo a decir: si tu hijo se pierde, te va a doler más a ti que a mí. ¿Qué dice el Shema? Estas palabras que te he mandado hoy las enseñarás a tus hijos, estando en casa, al acostarte, al levantarte, al andar por el camino, cada día. La primera persona que Dios pone delante de ti para que ganes para Él y le formes. Cuando presentamos a los niños acá, ¿cuál es la oración que hacemos y cuál es la pregunta y la recomendación que doy a los padres? Dios te dio este hijo o esta hija que no es tuya, que Él te la prestó. No la pierdas. Instrúyelo para que un día venga al Señor, porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y si crees que por ser una persona importante o ser un pastor importante o un líder importante, tus hijos te van a salvar, se van a salvar, te equivocas. Dios no tiene nietos. Ellos tienen que conocerle un día. Y la persona que Dios puso para guiarle era usted, papá y mamá. Y de hecho hay un privilegio. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: los hijos, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Hay un privilegio. No menosprecies el consejo de tu padre y de tu madre, pero eso hay que comenzarlo desde que es muy pequeño. Si lo quieres hacer cuando ya están en la adolescencia o en la mayoría de edad, ya es muy tarde. De hecho, la humanidad pasa por momentos difíciles, más en los tiempos que pensamos. Cuando los chicos llegan a la juventud, se dice en pedagogía que más o menos hasta los 25 años, los hijos creen que papá y mamá son unos tontos, pasados de moda. Pero después de los 25 años, lo que ha sembrado vuelve, y entonces papá y mamá son sabios. Si lo sembraste, si no lo sembraste, no dejes que ni siquiera la educación lo está haciendo ahora. Los maestros, los profesores, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque hasta miedo le tienen a los hijos. Recuerdo cuando mi hijo estudiaba en un colegio en Desamparado, en San José, y me decía: papá, ¿sabes qué? Uno de mis compañeros le dijo al profesor: hoy lo veo afuera.
Esa es la realidad en que estamos viviendo. Se dice que en el tiempo cuando nació la escuela dominical, por los países, la escuela dominical fue reconocida como la institución más importante para formar principios morales y educación. Pero no comenzó en la iglesia, hermanos. Comenzó por una necesidad. Yo diría que ahora tenemos la escuela dominical, pero no le carguemos la responsabilidad. Démosle el lugar que corresponde. Los maestros de escuela dominical son una herramienta que nos ayuda, pero la primera responsabilidad es de nosotros, padres. Ni siquiera de los abuelos, es de los papás. Los abuelos, más bien, téngales cuidado, porque los abuelos son alcahuetas. Y dicen que deforman a los nietos. Papá, abuelo, ya tuviste tu oportunidad. Deja a tu hijo y a tu hija ser papá y mamá. Deja que ponga en práctica lo que le enseñaste. Bendito sea el nombre del Señor. Hay pequeñas cosas, como estas pequeñas zorras de las que habla Sansón, que las amarró de la cola y las mandó a quemar las viñas, que nos desvían. No grandes cosas, pequeñas cosas. Puede ser la televisión, puede ser el estudio, puede ser el partido que se da el domingo a esa hora y entonces no vamos a la iglesia porque se va a jugar el partido de fútbol. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? El ejemplo que estamos enseñando a ellos es que Dios está en algún lugar cuando las cosas más importantes no llegan. Si el partido llega es más importante, entonces no voy a la iglesia porque tengo que ver el partido. ¿Qué estás diciendo? Que eso es más importante que Dios. Te quedas en la casa haciendo un trabajo y no vas a la iglesia. Eso es más importante. Donde está tu tesoro, dice la Escritura, ahí está tu corazón. Estamos enseñando a nuestros hijos, no solamente con palabras, con nuestro ejemplo. ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu corazón? Pequeñas cosas. Estabas dedicándole tu vida a todo el mundo, mientras que a mí no me diste ni un momento. Tiempo, cuidado. Tiempo emocional para escucharle. ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde llega esa relación con la pareja? A veces lo más difícil se da en los hogares. No solamente de los que no están en la iglesia, a veces de los líderes, de los pastores. Yo soy pastor y somos consejeros y aconsejamos pastores. Y el mayor problema que encontramos es en la relación de parejas. Porque como decía un canto de los tiempos antiguos de Javier Solís, de los más viejos, son los que recordamos eso. La canción se llamaba Payaso. Ante el mundo estoy riendo, pero por dentro estoy sufriendo. Tristemente, hermanos, eso se llama hipocresía. Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra vida. La palabra nos enseña, hay infidelidades, adulterios y todo, aún en la vida de los líderes. La Biblia nos dice que deleítate en el pozo de tu casa, refiriéndose a la pareja. Y el Señor también condena, ¿por qué dejaste a la esposa de tu juventud? Hoy el divorcio está de moda, aún en creyentes. Hemos dejado al Señor. ¿Y qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Un día ellos repetirán lo que nosotros hicimos. Lo importante no es comenzar bien en la vida cristiana, es terminar bien.
La vida cristiana no son unos años, es toda la vida. Y tenemos que estar fundados en el Señor. La vida cristiana no es sencilla, es imposible sin la ayuda de Dios. Él es el único que puede darnos la fuerza de mantenernos firmes hasta el final. ¿Cuáles son los frutos de tu viña? No la viña de los demás. Dice en la metáfora que está tomando Salomón: me dieron a cuidar las viñas, pero la mía descuidé. Posiblemente las otras viñas dieron fruto, pero la tuya. Y se dice, decía el hermano Pablo, que en la historia de este pastor tenía tarjetas de personas que los tenía en consejería y que ayudaba o que habían pasado por su vida, más de 3,000. Pero no había una sola tarjeta con el nombre de este indigente, que era su propio hijo. El capítulo 4, el versículo 12 y 13 dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores, de alajeña y nardos. Está hablando de la relación de pareja. ¿Y los frutos de cuál viña? De la viña suya, de la viña de él, de mi propia viña. Y esto va para ambos, para esposo y esposa. A veces la gente de afuera se convierte en alguien más importante y más admirable. Se dice que en muchas iglesias la persona que más se admira es el pastor. ¿Sabes cómo vive? ¿Conoces su entorno familiar? ¿Sabes qué pasa? ¿Cuál es su relación con su familia? Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de todos los pastores. Porque a veces es fácil trabajar con el que no te afecta. Bueno, los pastores tenemos de todo. Siempre los pastores tendremos anticuerpos. Habrá gente que nos aprecia y gente que quisiera que nos vayamos. Siempre pasa así. Al fin y al cabo tenemos que amarlos a todos porque tenemos que entregar cuenta. Pero aquí está hablando de la pareja, de su intimidad, de su hogar. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Dice: huerto cerrado eres. Es lo privado, la familia, la intimidad. De ahí es donde va a salir tu relación personal para servir al Señor. El fruto de tu viña será lo que recibas. Y cuando está hablando de esta pareja, quiero leer solamente un pasaje que quiero que quede ahí en su corazón y en su mente. En Proverbios, el capítulo 5, el versículo 15, está hablando de la pareja, está hablando de la familia, está hablando de esa relación. No debería haber infidelidad en las parejas, en los cristianos, en los hijos de Dios, hombres o mujeres. Porque, ¿qué dice la palabra? El capítulo 5 de Proverbios, versículo comenzando en el 15, dice la palabra de la siguiente manera: bebe el agua de tu misma cisterna y de los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus frutos por las calles? ¿Tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y dice el versículo 20, es una pregunta: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué? Iglesia del Señor, tenemos que volver a los caminos. Si la iglesia de antes tenía
un mayor compromiso cuando comenzó la escuela dominical, porque no solamente les enseñaban a leer y escribir, y el testimonio es que gran cantidad de estos muchachos crecieron, inmediatamente se comprometieron para seguir el legado. Tristemente, amados hermanos, hemos luchado por encontrar maestros de escuela dominical y no hay, nadie tiene el tiempo. Si no tenemos el tiempo para eso, tampoco creo que lo tengamos para la familia, para nuestros hijos. Y como dije, la historia nos dice que desde 1960 la iglesia generalmente votó, tiró la toalla y la entregó a otros. ¿Qué es lo que nos ofrece nuestra viña? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con esta palabra? ¿Qué vamos a hacer con este consejo de Dios? Yo no puedo cambiar su vida. Yo no puedo obligarle a hacer nada. Pero si usted es cristiano y cristiana, recuerde el Shema. Oye Israel, yo diría, oye iglesia de Dios, Israel de Dios, Jehová tu Dios, uno es. Uno es. Hay muchos ídolos que se han levantado en nuestras vidas. Y ya Dios no es uno, es uno de tantos. ¿Qué vamos a hacer? Este mandamiento que te mando hoy estará delante de tus ojos como dos frontales. Y la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cada día. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo son difíciles, muy difíciles. Y solamente nos queda agarrarnos del Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro anhelo. Y el que no lo hace, se quedará en el camino. Los tiempos son malos. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y hablamos con el Señor. Dígale a usted ahí en su corazón, hable con el Señor. Si esta palabra ha tocado su vida, porque es el Espíritu Santo que lo ha hecho, hable con el Señor, pídale perdón. Dígale, Señor, he estado distraído con tantas cosas, aún con las cosas del Señor, aún con las cosas de Dios. He estado entretenido con tantas viñas, aún las tuyas, Señor, que la que me diste es la mía. La descuidé.